Esto es Florecer con Alma, la vertiente sonora de Casa Alma Flor. Un espacio terapéutico y comunitario para personas en momento de búsqueda, crisis o transformación. Somos Flavia, Mavi y Vanina. Este podcast es un umbral y si algo de lo que escuchás resuena, hay una casa donde eso puede ser acompañado. Bienvenide, bienvenida y bienvenido. Vamos a imaginar un río deteniéndose antes de fluir, preguntándose si está listo, si ya tiene suficiente forma para seguir fluyendo. Podemos imaginarnos también el fuego esperando el momento perfecto para empezar a dar calor. Hay algo en la naturaleza que no espera a estar listo, simplemente es. En este episodio venimos a ponerle palabras a un tipo de exigencia que se disfraza de evolución y en ese gesto quizás poder estar un poco más, solo con lo que hay hoy, con todo lo que hay hoy, estar un poco más. Más cursos, más títulos, más procesos de sanación, más herramientas para sostener lo que me desborda. Y sin embargo, nunca es suficiente. Nunca estamos lo suficientemente listas, lo suficientemente sanados, lo suficientemente en calma. Se vuelve una carrera. Pero una carrera ¿hacia dónde? Una carrera ¿hacia quién? ¿Hacer quién? Hay un alguien en quien nos proyectamos. Una imagen de mí que debería alcanzar. Y en nombre del crecimiento, una empieza a correr. Le doy la bienvenida a mis compañeras, Mavi y Flavia, y me encantaría comenzar a preguntar. Mavi, en este camino de crecimiento, ¿cómo ves aparecer eso sutil, esa sensación de que siempre falta un poco más, como si el punto de llegada se estuviera moviendo todo el tiempo? ¿Qué está pasando ahí en un nivel más profundo? Bueno, primero, qué buena la introducción. Gracias. Qué bueno. Me pareció que estaba muy bien sintetizado. Es como que me, me encantó. Gracias por eso. Em, ¿Qué pasa cuando vamos corriendo y cuando llegamos? Parece que se puso una nueva meta. Me vienen varias cosas a la mente, recuerdos. Por un lado, uno de una persona muy querida para mí que em, con muchísimo esfuerzo, una vida con muchas complejidades, teniendo que sostener hijos sin padres presentes, em, logró, logró estudiar un año y esta mujercita y terminar un profesorado con muchísimo esfuerzo económico, financiero, pagándolo y encontrando los momentos para poder eh, hacer este profesorado. Y el día en que terminó el profesorado, que para mí fue, no sé, yo me sentía como mucho orgullo, mucha emoción, yo le pregunté que cómo estaba, cómo estás, cómo te sentís en este momento en el que lograste esto, ¿no? Lo terminaste. Y me contestó algo así como, no me acuerdo las palabras exactas, pero algo así como, bien, estoy bien y ya pensando en lo próximo que puedo estudiar, porque siempre hay que seguir evolucionando, una cosa así. Y a mí me choqueó muchísimo esa respuesta, me choqueó muchísimo porque dije, wow, qué mierda estamos haciendo, ¿no? Eh, no por ella en particular, ¿no? Sino como
el impacto que tiene la presión social, este inconsciente colectivo, y a veces consciente porque lo verbalizamos, em, sobre que vivimos en una carrera. Y lo digo yo, siendo una persona que ha vivido sintiendo que estaba en una carrera constantemente, que estaba corriendo en una carrera constantemente, tras una zanahoria a la que nunca llegaba, ¿no? Em, y después, por otro lado, se me viene la imagen de un Doruma. No lo tengo aquí. No sé si alguna vez lo vieron. Un Doruma es una imagen, una representación de em, como un personaje japonés, ¿sí? Que se pinta muchas veces en una bolita de madera, ¿sí? Es todo rojo y tiene los dos ojos sin el iris, sin pintar, sin el puntito negro del centro. Y el doruma lo que representa para la cultura japonesa es cuando vos lo comprás o te lo regalan, ¿sí? Vos pensás en un objetivo en tu vida y le pintás un ojito, que creo, si mal no recuerdo, es el de la izquierda. Y lo tenés ahí en un espacio donde siempre lo puedas ver. Y cuando cumplís ese objetivo, le pintás el ojo de la derecha, ¿no? Eh, Digo, parece como que fuera eso, parece como que tuviésemos un ojo, ¿viste? Tuviésemos un ojo pintado en la vida, sí. Y vamos por la vida y cómo hacemos para pintar el otro. Y pintamos el otro y ya, que fue lo que me pasó a mí en ese momento. Yo me compré un Doruma, le pinté un ojo, cuando yo sentí que había cumplido ese objetivo, le pinté el otro y automáticamente lo dejé y dije, ahora me quiero comprar otro para el próximo objetivo que tengo que llegar, ¿no? Creo que desde la cultura japonesa no es esto lo que representa, ¿no? Sino es poner en un personaje que es energético, ¿sí? O sea, que tiene mucha energía, un objetivo, algo a lo que yo quiero llegar. Y mirarlo, siempre recordarlo para trabajarlo y caminarlo y pintarle el otro ojo y sostenerlo. O sea, me voy a quedar con este doruma de los dos ojos. Ese sería lo que quiero traer hoy, esa sensación de tengo un doruma con dos ojos, es decir, tuve un objetivo y lo cumplí. O sea, me quedo ahí, lo disfruto, o sea, siento eso, eso que me genera ese doruma con dos ojos que me está mirando ahora, ¿no? O sea, wow, soy esto, ¿no? Em, Qué importante que es disfrutar de los logros y qué importante que es quedarse en el estado, digamos, a ver, trabajar sobre sentir, no me falta algo para estar completa o completo. ¿M? Nunca, en ningún momento de la vida, por más de que sintamos eso, o sea, por más de que no tenga un título universitario, por más de que esté estudiando en la universidad, por más de que esté en la secundaria, por más de que sea un adulto y nunca me recibí, por más de que sea un adulto y tenga mis títulos y siento que tengo que hacer 200 constelaciones familiares para resolver problemas, nunca estoy incompleto o incompleta. Y vivir, vibrar, meditar este estado de completud, una palabra que usa mucho Bani. Estoy completa, soy un Doruma completo, ¿no? ¿No? Con los dos ojitos. Y puedo tener objetivos, propósitos, porque me parece que eso también nos enciende un poco el fuego, ¿no? El fueguito del propósito, eso que nos motiva. Pero lo transito sintiendo que estoy completa o completo. ¿Cómo es eso? Eso le, más que respuestas, traigo esta pregunta hoy y traigo esta propuesta. ¿Cómo es sentir? Y yo tenía una maestra, creo que ya lo dije a esto,
con esto cierro mi respuesta para dar lugar a mis compañeras, pero yo tenía una maestra eh, que me decía, que nos decía, un día nos dijo en meditación, todos somos hijos de Dios, lo voy a decir en palabras como si estuviese hablando de la iglesia, todos venimos de la luz, todos venimos de la luz que es perfecta, de un Dios que es perfecto, ¿no? Todos estamos aquí viniendo del mismo lugar, luz. ¿Cómo podemos pensar que somos imperfectos si venimos de la perfección? ¿Cómo podemos pensar que nos falta algo si venimos del todo, de la completud, ¿no? Entonces, ella decía, imagínate lo ridículo de yo me salgo de mi cuerpo y me miro en perspectiva y pienso que voy en una carrera o voy en una escalera en donde tengo que subir cada vez más escalones, cuando en realidad yo ya soy perfecta o perfecto, ¿no? ¿Qué escalones? No, esto no es Mario Bros, digamos, no es un juego de PlayStation o del celular. La vida eh, no es eso, digo yo. Esto todo desde mi perspectiva, lo que yo siento. Pero digo, ¿cómo hago? Ustedes se preguntarán para transitar mi vida sin sentir que me falta algo. Entonces digo, bueno, a ver, si vos sentís que tu vida es una escalera y tenés que ir subiendo escalones, o que tuviese una carrera y que tenés que ir atrás de la zanahoria porque nunca estás completa o completo, hazte un paso para atrás, mira en perspectiva la vida, tu vida, y si vos, más allá de tu vida, sentite completo o completo. ¿Cómo se experimenta eso? ¿No? Vengo de la luz, vengo de Dios. Soy perfecta, soy perfecto, soy completo, tal y como soy. Punto, punto pelota, dicen acá en España. Punto pelota. Listo. Le doy lugar ahora a mi mamá. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o el horario que sea en donde estén escuchándonos. Muchísimas gracias, la introducción realmente hermosa, Vani, y Vicky, me diste mucho pie para muchas cosas porque generalmente los podcasts los veníamos haciendo, hablando, como introduciendo desde la psicología, perdón, y después nos vamos para el lado de la espiritualidad. Pero hoy empezamos al revés, ¿no? Empezamos expandiendo, ¿sí? Expandiéndonos ante la posibilidad de la espiritualidad y de nuestro sentir existencial, ¿sí? Para poder recorrer esto que estamos proponiendo que tiene que ver con lo integrativo, ¿sí? Esto que somos, este todo, que somos esta completud de la que estás hablando, Vicky, eh, poder ingresar, porque la pregunta siempre surge con si yo entiendo todo esto y soy consciente de todo esto desde el punto de vista de la trascendencia y lo espiritual, ¿por qué me siento así? Entonces, por eso, como ofreciendo desde este lugar de Casa Almaflor, las reflexiones que nos lleven a podernos poner en presencia de todo esto que somos, cuerpo, psiquis, relaciones, trascendencia. Entonces, la propuesta que les traemos, en este caso desde la psicología, es empezar a pensar a partir de un concepto fuertísimo que ha atravesado a toda la humanidad en toda la historia, que es el concepto de ¿por qué siento este vacío? ¿Sí? Es como lo que decía Vicky, lo que decía Vani en algún momento, y lo que hemos venido repitiendo en Casa Almaflor, y es habitar el vacío, dijiste, Vani, ¿no? Entonces, ¿qué significa habitar el vacío? Desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Los seres humanos tenemos como instancias impulsivas, ¿sí? El instinto, propiamente dicho, y a partir de ese instinto vamos a sentir necesidades básicas, ¿sí? Porque para poder sobrevivir tenemos hambre, necesito comer. Para poder no tener frío, necesito abrigarme. Son necesidades básicas, pero el ser humano trasciende esas necesidades y va al deseo, ¿sí? El deseo, ¿sí? Es algo más complejo que la necesidad porque aparece la subjetividad. Ya no es algo de yo necesito comer para no tener hambre, sino yo deseo y ese deseo me impulsa a conseguir cosas. ¿Qué pasa si ese deseo se exacerba? ¿Cómo se exacerba el deseo? A partir de
como marcar mucho qué te falta, ¿sí? Entonces piénsenlo, vamos simplemente a un pequeño punto que nos atraviesa socialmente hoy, es el consumo. ¿Por qué nosotros sentimos todo el tiempo que o estamos incompletos o que nos falta algo, ¿sí? Si no consumimos? Y no estamos hablando solamente del consumo de cosas materiales, ¿sí? Necesito todas las botas, necesito todos los zapatos, necesito todas las carteras, necesito todos los libros, todos los cursos, todo el conocimiento, toda la información, ¿sí? Y así todo, esa falta sigue apareciendo. Entonces aparece la angustia. ¿Por qué? Porque no hay nada que me cubra esa falta. Fíjense que recién en lo que decía tanto Vani como Vicky, hablábamos acerca de esto de cumplir mandatos a nivel familiar, a nivel social, ¿sí? A nivel laboral. Si constantemente estoy en la carrera de querer cumplir esos mandatos para sentir que ya no tengo esa falta, va a llegar un momento en que voy a estar tan saturado, va a llegar un momento en donde voy a estar agotado de esa carrera a la que se refería Vicky, ¿sí? A esa búsqueda a la que se refería Vani, tan pero tan agotado que lo que voy a terminar deseando es la nada misma. Hay una diferencia fundamental y esto quería remarcarlo. El vacío es sano. Sentir el vacío, enfrentarse al vacío existencial es posibilidad pura. La nada es no existo. Necesito desconectar, quedarme en la nada misma para no existir y no sentir ese agobio, esa necesidad de seguir en carrera. ¿Qué es lo que nos da miedo a los seres humanos? Enfrentarnos al vacío. Pero el vacío es lo más poderoso del universo. Y estoy hablando desde lo psicológico y desde lo trascendental. ¿Sí? Así que los invito, como dijo Vani al principio, a habitar sin miedo el vacío. Wow. Vamos a dar unos segunditos de silencio para que todo esto se asiente. Palabras muy poderosas. Observo, y a mí primero, porque claro, también estuve allí, que cuando finalmente llegamos a eso que tanto buscábamos, lo que se experimenta rara vez está vinculado con aquello que se imaginó, como si la intensidad cambiara. Lo que se siente dura tan poco y se vuelve efímero y luego rápidamente aparece un nuevo ideal. Es como si empezara a ver que el mecanismo que surge en todo este proceso es muy parecido al de la propaganda, ¿no? En todos lados, chicas, chicos, en todos lados se vende el ideal, en todos lados, en todos los lenguajes, en todos los rubros, en todos los campos, desde la informática hasta el bienestar, en todos lados se vende el ideal. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería sentir? ¿Cómo debería verse mi proceso? ¿Cómo debería verme yo? ¿Cómo debería verse mi pareja? Para Mavi, ¿en qué momento, Mavi, sentís que el crecimiento deja de ser algo vivido, experimentado y comienza a ser ese algo que perseguimos, ¿no? ¿Cuándo deja de ser experiencia y se convierte en la zanahoria? ¿Cómo se percibe para vos ese pasaje en la experiencia? Eh, yo creo que estoy pensando en la generación millennial para adelante. quiz- sí, después, las generaciones anteriores le voy a dejar a mamá que diga, pero en la generación millennial para adelante, yo creo que es cuando empezamos a tener contacto con las redes sociales. Em, Creo que ese contacto con las redes sociales, con lo de afuera, ¿no? A ver, en la televisión, quizás en mi época millennial, ¿no? Que yo no tuve móvil celular hasta los 18 años.
previo a eso, y el móvil que yo tenía a los 18 años no tenía redes sociales. Recién, no sé, ya ni me acuerdo cuándo tuve redes sociales, pero ponele que haya sido cerca de los 30 o no sé, a los 20 y pico, mitad de los 20 y pico, 25 por ahí. Entonces, digo, previo a eso no había carrera, sí había carrera en mí, sí sentía la carrera, mucho tenía que ver con lo que veíamos en televisión, que veíamos mucha televisión por cable o satelital y había mucha publicidad, mucha propaganda justamente, o sea, ese contacto con la propaganda y la publicidad en distintos formatos. En mi generación, al principio con la televisión, que la familia, todo, nosotros hemos sido una familia que no veía mucha publicidad, no veíamos mucha televisión, nunca vimos, pero de todas maneras teníamos el contacto ese, ¿no? La publicidad en Argentina, voy a nombrar a Tinelli, digamos, los programas de Tinelli que han sido, es un conductor muy famoso y han sido programas con los que se han criado generaciones, porque se sentaban a cenar y ponían ese programa en la televisión y toda la familia viendo ese programa y ahí se vendía que cómo tenía que ser la mujer, que tenía que ser flaca y se les tenía que contar las costillas. Estoy diciendo cosas literales, no las estoy inventando, palabra por palabra. Ay, qué divina que estás porque te pude contar las costillas hoy. Así, en televisión pública que la veía todo el mundo, cómo cuánta plata tenías que ganar, qué tipo de ropa tenías que usar, que tenías que ser famoso para ser cool, que tenías que ir a tal restaurante y qué sé yo. Después de ahí pasamos a las redes sociales, en donde, además de la palabra de los famosos, se ve a todos, o sea, la vida empieza a ser un nivel de exposición y lo que se muestra en las redes sociales que no es real y cada vez es peor. Cada vez yo siento que las redes sociales, sobre todo Instagram, son más mostrar una parte de mi vida que no es, que no existe. O sea, muestro algo que en realidad, o sea, menos autenticidad y más ego. Es todo acerca del ego. En ese momento me parece que pasamos a dejar de vivir el momento, ¿no? Dejar de sentir y de vivir la experiencia a estar en una carrera por aquello que me falta. Porque estoy con el móvil en la mano, siempre mirando aquello que me falta y no estoy viviendo mi vida. Mi vida que está pasando hoy no la estoy viviendo. Estoy viendo cómo debería ser mi cuerpo, que me lo está diciendo esta otra persona en el móvil, ¿no? Entonces, más tiempo pasamos en las redes sociales, más tiempo pasamos en el móvil, más tiempo pasamos frente a la televisión en este caso, más vivimos en una carrera o sentimos una frustración o sentimos esto que decía mamá como una angustia existencial, menos experimentamos la vida del hoy. Creo que eso se da muy reflejado en la vida, en el ciclo de la vida. Los niños, voy a pensar en niños sanos. A ver, sanos me refiero a que no tienen tanto tiempo de pantalla. Los niños hasta no sé qué edad, pero se sugiere, no estoy diciendo que es lo que se puede hacer, pero se sugiere que los niños no estén frente a ninguna pantalla por lo menos hasta los 4 años. Y luego desde los 4 años, como hasta que no sé qué edad, 13, 14, vamos a decir que son adolescentes, máximo 1 hora por día de pantalla, máximo. No estoy diciendo que sea lo que yo hago, es lo que es idealmente. ¿Por qué? Porque estar frente a una pantalla científicamente inflama el cerebro. Científicamente inflama el cerebro. Imagínense la inflamación cerebral de un niño que pasa 5 horas frente a una pantalla, ¿sí? Pero además esto que hacía Vani, este gesto que hacía Vani, no veo. ¿Ven la diferencia de tener un móvil, una pantalla acá? Solamente veo esto y no veo mi vida. No estoy viendo mi vida. Los niños, cuando nacen, cuando van viviendo su vida sin pantallas, viven el hoy todo el tiempo. Lo experimentan. Ellos experimentan, viven el hoy. No existe ayer, no existe mañana. Solo existe este momento. ¿Sí? Entonces, nacemos sin carrera, ¿no?
y vamos aprendiendo mucho, tomando. Mientras antes los expongamos a los niños a la pantalla y mientras más horas estén, más dejan de experimentar y más empiezan a sentir ansiedad y una carrera desde edades más cortas, lo cual a mí me genera mucha angustia porque pienso en mi hijo. Me genera mucha angustia pensar en que los niños de 6 años sienten angustia existencial de sentir ya esta carrera cuando yo la empecé a sentir a los 18. Estoy dando ejemplos así grandes, ¿no? No es exacto, pero digo, para que podamos hacernos una foto de qué pasa, en qué momento pasamos de experimentar a la carrera. Qué hermoso, o sea, esas herramientas, ¿no? Pensar en todo esto, qué duro, porque claro, me imagino si un niño no tiene, si nosotros como gente adulta estamos en esta búsqueda de estas herramientas y explorando, ¿no? Cómo desde este no saber o desde esta experimentación podemos acompañar esto que pasa con el niño. Ahora me surge para Flavia, si empezamos a soltar todo esto, las imágenes, las historias, las ideas heredadas, ¿qué pasa con el ideal? Quiero decir, ¿queda algo a lo que queramos llegar o aparece otra forma de habitar el proceso? ¿Qué pasa con el ideal? Bueno, cuando vos te referís al ideal es todo eso que se nos presenta como hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿no? Por eso pensar en que tenemos absolutamente todo como a la mano, ¿sí? Yo para alcanzar este supuesto ideal necesito llegar hasta tal punto, por ejemplo, en mi desarrollo profesional. Necesito llegar hasta tal punto de cantidad de dinero de tener. ¿Cuántas veces? Y me remito a lo que está diciendo Vicky, porque la influencia es absolutamente directa, tanto en mi generación como en las siguientes generaciones hacia atrás y hacia adelante. Hay muchas personas que tienen más edad que yo y sin embargo ingresar en esta dinámica es muy fácil. ¿Por qué? Porque conlleva eh, el compromiso de todos los aspectos que tiene nuestra vida. Vamos a hablar del biológico desde el punto de vista de lo neurológico, ¿sí? Porque acciona un circuito de recompensa que termina siendo adictivo. Y eso ya se nos va de nuestro control, ¿sí? ¿Qué pasa con una persona que es adicta? Ok, ya no tiene el control. Sí, por eso, desde el punto de vista neurológico, quedamos atrapados desde allí. Luego viene toda la parte psicológica, ¿sí? ¿Qué estoy buscando? La perfección, ser como este, ser como el otro, ¿sí? Y respondo a lo que Lacan decía, el deseo del otro con O mayúscula. En realidad ese otro no existe. Esas son las expectativas sociales, las expectativas familiares a las que yo debo responder, pero que yo creo que está, pero en realidad es totalmente subjetivo, es lo que yo estoy interpretando que están queriendo de mí. ¿Sí? Y me da mucho miedo, ¿sí? Porque ¿qué pasa, ¿sí? Si no voy y transito hacia ese ideal? Voy a dejar de pertenecer, es más, voy a dejar de existir, ¿sí? Entonces, frente a la pregunta que me estás haciendo, Vani, ¿sí? Hay un sinnúmero de respuestas. ¿Por qué? Porque al ser nosotros biología, psicología, relaciones y trascendencia, debemos como abordar esta situación, este análisis a partir de variables, no solamente una, ¿sí? Porque no somos una sola cosa. Es como decirte, antes el médico era un médico que te veía, era un médico de familia. Pues, bueno, entonces eras todo y te preguntaba, ¿estás muy estresado? ¿Te duele el estómago? Bueno, tal vez sea porque tal cosa. Bueno, todo un conjunto, eres una totalidad, ¿sí? Hoy cada vez más nos especializamos. Entonces, me duele el dedo meñique, entonces voy al especialista, traumatólogo en dedo meñique. No me ven la totalidad, ¿sí? Entonces, por eso el abordaje que yo propongo, que proponemos desde Casa Almaflor, no yo sola, es integral, ¿sí? Esto somos, todo esto somos. ¿Cómo? Bueno, abordamos desde lo biológico. Me entiendo. Entiendo que la exposición, como decía Vicky, desde la temprana edad,
desde la infancia, desde la adolescencia, desde la adultez mayor, la exposición a los componentes electrónicos en el formato que tienen hoy, ni hablar de la IA, eh, me van a generar desde el punto de vista neurológico una necesidad, un deseo, una adicción que después no voy a poder controlar. Prueba clave, ¿sí? Yo lo hago mucho con mis pacientes. Ponete y fíjate cuántas horas pasas frente al celular. Y siempre se sorprenden. Ah, no, yo pensaba que estaba media hora y resulta que estuvo 6 horas. ¿Sí? O sea, ahí uno se pone en contacto con esta parte biológica. Desde el punto de vista psicológico, como el comienzo es empezar a ver, ¿qué me dice esta escuela psicológica? ¿Qué me dice esta otra? Buscar herramientas, pero con una persona enfrente. Hago este paréntesis que es muy importante, porque los psicólogos hoy nos estamos enfrentando a personas que nos dicen, le pregunté a la inteligencia artificial qué debía hacer y me dijo que tenía que hacer esto. ¿Sí? La inteligencia artificial no tiene empatía, la inteligencia artificial no maneja emociones, la inteligencia artificial lo que va a hacer es aprender de lo que tú le dices y te va a contestar lo que quieres escuchar. ¿Sí? Entonces, psicología relacional. Nos vamos a la logoterapia, ¿sí? Acá sí pongo un punto fundamental para que nosotros podamos trascender eso de lo que me estás hablando, Vani, y decir, suelto estos ideales, me enfrento al vacío, no me quedo en la reflexión sobre mí mismo. ¿Por qué? Porque lo único que estoy haciendo es mirarme al espejo, ¿sí? Contestándome lo mismo que yo quiero escuchar, sino que trasciendo con un otro enfrente. Puede ser una persona, ¿sí? Pero lo que yo necesito hacer es, a partir de este vacío, tengo todas las posibilidades y puedo elegir qué voy o sea, cómo voy a direccionar mi trascendencia o mi autotrascendencia con un otro, ¿sí? Eh, Recién estaba leyendo antes de empezar una serie de estadísticas acerca de el aumento de los niveles de desesperanza, depresión y suicidio en sociedades, ¿sí? Que han impulsado tapar el vacío a partir del consumo o del aislamiento. Por ejemplo, una de ellas es Japón, del aislamiento, entonces no autotrasciendo. Me quedo en mi oficina, tengo sueño, duermo arriba del escritorio, me despierto, sigo trabajando, me voy a mi casa, no hablo con nadie, me aíslo. ¿Por qué? Porque de esa manera tengo garantizado que voy a ser mucho más productiva, ¿sí? Entonces, eh, es muy grande el abanico, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué le sugerimos nosotros? Ocúpense, ¿sí? No se preocupen, ocúpense. Vamos a hacer una reducción de velocidad. A ti que estás escuchando del otro lado, te voy a invitar a que tomes una respiración profunda y que conectes un poquito con tu cuerpo. Relaja los hombros, suelta la garganta, siente tus manitos, puedes mover los dedos si quieres. Vuelve a respirar profundo y en esa exhalación libérate de cualquier ruido que haya en este momento en tu cabeza. Una vez más, inhala profundo, relaja la espalda, relaja la pelvis. Pregúntate a partir de ese vacío si hay algo que quieras hacer si no estás estimulada por nada en lo externo. ¿Qué pasa si no hay una imagen guiando, si no hay un modelo? En esta conexión con el cuerpo hay algo que hace varios años empecé a notar en mí y en la gente con quien lo he compartido. Es algo muy concreto, es ese instante en el que se siente la incomodidad frente a una postura, frente a una emoción,
y automáticamente querer mejorarla, querer optimizarla, querer modificar. En mi caso, lo que sirvió fue detectar ese instante de optimización y no correr hacia ello, sino quedarme en la incomodidad. En esa situación aparece algo muy simple, muy básico, pero quizás difícil. La clara percepción de que todo es proceso. Absolutamente todo es proceso. La vida es un devenir. Mis momentos más calmantes no vinieron de los conocimientos que al final iba adquiriendo ni de tener más años de experiencia. Los momentos más calmantes, más iluminadores, vinieron de observar a niños jugando, a la naturaleza siendo, a mi propio pensamiento fluyendo y dándome información todo el tiempo. Mavi, cuando hablamos de experiencia directa, ¿no? ¿Qué es eso que no necesita ser acumulado? ¿Qué aparece cuando dejamos de buscar sumar y empezamos a simplemente experimentar, simplemente estar? ¿Qué es eso? Cada uno lo tiene que descubrir. No te voy a dar la respuesta. Es interesante acompañar a un niño cuando, a ver qué es lo que le prende fueguito su corazón. Sin poner expectativas, pienso en el proceso que hago con mi hijo. O tratar de poniendo la menor cantidad de expectativas que les ponemos como padres a nuestros hijos y simplemente ir acompañando a ver cómo el niño va explorando, explorar, darse permiso de explorar, experimentar. El otro día me vino a la cabeza la actriz Nicole Kidman, que dio una nota en una revista y dijo, estoy en una etapa de mi vida en la cual lo único que quiero hacer es explorar y permitirme experimentar. Y es perfecta esa frase para este momento. Explorar, decía, experimentar, permitirse ser, más que hacer. Parece que en la vida adulta vamos en una carrera teniendo que hacer constantemente y no ser. Esto de observar que nombras vos, Vani, es ser, simplemente ser, habitarme siendo y no haciendo. ¿Qué significa esto? Y explorar eso. Y ahí se van llenando esos vacíos, se van encontrando estas respuestas que realmente son auténticas e inherentes a nosotros, a nosotras, y no que vienen de afuera, ¿no? Realmente vamos sintiendo lo que es auténtico, o por lo menos es mi experiencia con mi hijo, mi experiencia conmigo misma, y con mis pacientes que voy acompañando, es esto de permitirse ser más que hacer, y, y permitirse experimentar también está bien. Y permitirse transitar momentos de la vida en los cuales no sé, estoy experimentando, no tengo la respuesta, no sé. No importa que tengas 40, 30, 50, 60, no sé. Estoy experimentando algo nuevo, estoy siendo en este momento y me lo estoy permitiendo. Y esto va para Flavia. ¿Cómo se comprende eso? Que algo pueda ser verdadero sin necesitar años ni validación. Es decir, ¿desde dónde se construye esa verdad en la experiencia? Eh, Me surgen muchos interrogantes en la mente cuando hablas de verdad, ¿sí? Porque el concepto de verdad es como bastante
amplio y se maneja desde lugares muy distintos, ¿no? Entonces, eh, sería importante entender que como construirnos a nosotros mismos, ¿no? ¿A eso te referís? Sí, ok, bien, sí. Sí, exactamente a eso. No, no le podía sacar el mute al micrófono, lo siento. Sí, cuando hablo de esa verdad me refiero a em, este hecho de no necesito años de experiencia, ¿vale? Para, para sentirme válida. No necesito acumular información para sentirme válida. A esa verdad me refiero. No necesito todos estos títulos para, para sentirme yo, para vivir, para estar bien, ¿no? Ujú. Eh, desde la psicología, yo lo que sugiero es eh, hacer un recorrido y poder hacer conscientes qué es lo que me está diciendo que eso es lo que me da existencia. Mandatos, prescripciones, creencias que después terminan siendo limitantes. Cuando estoy hablando de impulsores, hablo de impulsores en este momento de todo lo que estuvimos hablando, impulsores a nivel redes sociales, qué es lo que me dice mi entorno, ¿sí? Entonces, analizar, entenderlos, como decíamos, si lo recuerdan en la charla, ¿sí? Cuando tengo un poco más claro ese panorama, ese escenario, entonces puedo sacar de eso, ¿sí? De esa experiencia de la que estás hablando, Vani, las enseñanzas y lo que necesito adquirir es la posibilidad de soltar la carga de esto es un mandato. Mientras más me conozco, más posibilidades tengo de entender que todos los seres humanos, para estructurarnos psíquicamente, necesitamos ese encuadre. Si yo agarro un bebé y lo coloco para que lo críen los gatos, por ejemplo, el bebé tal vez pueda sobrevivir, pero es 0,001 posibilidad de que sobreviva. Y si sobrevive, su estructura psíquica se va a estructurar no como un ser humano, sino como un gato. ¿Sí? De hecho, hay, si quieren, búsquenlo en internet, hay situaciones que han sucedido así. Entonces, necesariamente debo remitirme a la estructura que me dan los otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos seres eminentemente sociales. Ahora, una vez que tengo esa estructura, ¿qué hago? ¿Cómo paso, sí, ese marco? Diría, estoy muy desde el psicoanálisis lacaniano, cómo trasciendo ese fantasma. Ese fantasma es todo lo que recibí, pero lo tengo que reescribir, lo tengo que reestructurar. No dejo de considerar esto. Le saco las enseñanzas, sin embargo, suelto la carga, ¿sí? Y hay fundamentalmente, eso es desde lo psicológico y yo lo que sugeriría, aconsejaría tal vez, es que no debemos adherirnos, ¿sí? A las píldoras o a los tips que escuchamos constantemente, que yo lo veo mucho, que sucede el ser humano buscando respuestas apela a esto tan cortito, que es una mala interpretación. Ojo, una mala interpretación de la psicología positiva, que es, por ejemplo, el exceso de optimismo. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Si no me tomo el tiempo de analizar todo esto de lo que estábamos hablando, no va a estar todo bien, ¿sí? Pero aclaro nuevamente, es una mala interpretación de la psicología positiva. La psicología positiva tiene cosas muy profundas, pero hay que saber encararlas. No, busco tips en internet, en Instagram, en Facebook, en TikTok, ¿sí? Que me dé las 5 claves para ser feliz. No existe eso, ¿sí? O que me Entonces, las dé el chat GPT. o que me las dé el chat, exactamente, ¿sí? Entonces, el sobrecontrol de que todo lo tengo que hacer, todo va a estar bien, lo vas a lograr, ¿sí? Es un exceso, ¿sí? El no pasa nada, suelto todo, ya está, tiro todo, ya y vuelvo a empezar de cero, ¿sí? Es un defecto. Como siempre, desde casa alma flor, habitar el equilibrio, habitar el vacío.
Me encanta, hoy estoy enamorada de mis compañeras. Quiero que los oyentes, las oyentas lo sepan. Dios mío, me iluminan. Y Y nosotros de vos, ¿eh? Definitivamente. es recíproco No, esto. este espacio no existiría sin tu frescura, de verdad. Qué hermosas, muy hermosas. Mm, a veces estas voces, ¿no? Con las que crecemos y a través de las cuales formamos nuestro presente y las que determinan nuestro futuro, esas que nos empujan, esas que nos exigen, esas que dicen, vamos, un poco más, son difíciles de ver solas, a solas, ¿no? Porque forman parte de nuestro diálogo interno. Y poder desafiarlas sin lucha, pero con conciencia, puede abrir algo distinto. Durante el mes de mayo vamos a abrir un espacio para acompañar este proceso, de la repetición a la liberación. Este espacio está pensado, está sentido como un recorrido, está compuesto por 2 encuentros grupales, en formato de círculo consciente, claro, comunidad, somos seres sociales, em, sostenido por nosotras, donde lo que aparezca va a ser mirado en profundidad y también con sostén. El primer encuentro tiene lugar el día sábado 9 de mayo a las 6 de la tarde, 18 horas España, 1 de la tarde, 13 horas Argentina. Aquí vamos a dejar de cargar lo que no nos pertenece. En este espacio vamos a reconocer los guiones internos, las voces heredadas, no solamente a reconocerlas, sino también a trabajar con dinámicas que nos permitan materializar, ¿no? Ver cómo se dan esas voces a través de dinámicas vivenciales, como la silla de los mandatos, ejercicios de observación de pensamientos, quizás el mapeo de nuestros patrones en nuestras distintas partes del cuerpo. Vamos a darle paso aquí a la liberación, a soltar, ojalá, esas mochilas que no son nuestras. El segundo encuentro de este proceso va a tener lugar el día sábado 16 de mayo a las 6 de la tarde en España, 1 de la tarde Argentina. Aquí vamos a construir nuestra casa interna. Vamos a acompañar ese momento que surge después de soltar. Vamos a habitar el vacío y no solas, acompañadas, sin rellenarlo automáticamente, sino habitarlo y caminarlo con conciencia. Aquí vamos a trabajar con prácticas de sostén interno, visualización, escucha en grupo, construir un espacio propio desde donde empezar a vivir distinto, de una forma más genuina, sin cortar con todo lo que vimos, sino integrarlo, ¿no? De una manera más genuina. Este proceso tendrá lugar en un espacio presencial en Gandía, en la Escuela Alquimia del Ser, pero también va a estar disponible en formato online para quienes estén un poco más lejos. Es un proceso, ¿sí? Es un espacio cuidado, con tiempo, con profundidad. Vamos a intentar dejar de repetir sin saber por qué. Así que si algo de todo esto te resonó, te invitamos a conectar, a contactar a través de nuestras redes, Instagram, YouTube, @CasaAlmaFlor, o a través de nuestra comunidad en WhatsApp. O individualmente, si te has sentido identificada con una de nosotras, también a través de nuestros números de teléfonos que te los dejaremos en la descripción. Aquí no se trata de correr, no se trata de perseguir esa imagen, se trata de entrar en el proceso y habitarlo. El descanso no aparece al llegar, al obtener la zanahoria. El descanso, la paz, la calma, aparece cuando
dejamos de perseguir la idea de a dónde deberíamos llegar. Muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar, por conectar. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias a todos. Un abrazo grande. Gracias, muchas gracias y un abrazo a mis compañeras que son lo más.